Tema 11. Limpieza, mantenimiento e inspecciones periódicas de los equipos. Regulación de equipos. Entendemos por regulación al conjunto de operaciones que asegura la correcta distribución de una determinada cantidad de producto fitosanitario sobre un cultivo o sobre el suelo. Regulación de la maquinaria es, en definitiva, la preparación y puesta a punto del equipo para optimizar las aplicaciones fitosanitarias. Una correcta regulación proporciona fiabilidad de un tratamiento, minimiza también el riesgo de contaminación del entorno y del operario y disminuye los gastos de los tratamientos fitosanitarios. Eficiencia de aplicación es igual a deposición en la vegetación, fracción útil menos pérdidas. Para lograr la optimización de la distribución en un tratamiento se precisa de uniformidad de distribución, capacidad de penetración y recubrimiento uniforme. El operador que vaya a realizar un tratamiento fitosanitario ha de conocer las prestaciones y posibles regulaciones de su equipo. La elección de las condiciones de un tratamiento estará en función de las características del cultivo, el enemigo a combatir, las condiciones meteorológicas, el volumen de aplicación, la velocidad del avance, las características del flujo de aire y la altura de la barra de pulverización. Las características del cultivo. Tenemos el tipo de cultivo, el estado vegetativo y el sistema de formación. En el tipo de cultivo, el cultivo va a determinar dentro de un mismo equipo de tratamiento unas regulaciones específicas como son las boquillas, presiones de trabajo y velocidad de trabajo para alcanzar la finalidad de cada aplicación. El estado vegetativo. La realización de tratamientos en frutales en invierno, sin presencia de hoja, va a ser diferente que hacerlo con toda la masa foliar, teniendo que variar las condiciones, al menos en velocidad y presión de trabajo, redundando en una menor dotación por hectárea. Y el sistema de formación. Cada sistema de formación de plantaciones determina el ajuste de los parámetros de regulación, ya que en función de ellos el factor de penetración va a ser muy diferente, teniendo en cuenta que regular las presiones de trabajo e incluso boquillas diferentes. Otro factor a tener en cuenta es el enemigo a combatir. Tenemos la fase más sensible, los parámetros de agregación y la situación preferencial en la planta. Veremos la fase más sensible. Todo tratamiento fitosanitario se justifica cuando en el momento de su realización la mayoría de la plaga se encuentra en su estado más sensible para alcanzar una mayor eficiencia de control. En función de cada enemigo y de cómo sea esa fase sensible, el tratamiento fitosanitario debe adaptarse para ser el medio y no el fin de controlar sus daños. Los parámetros de agregación. Todo artrópodo tiene asociados unos parámetros de agregación más o menos fijos e inherentes a la especie. El conocerlos bien va a garantizar un mejor control de las plagas, menor consumo de producto y menor impacto en el medio al poder seleccionar la modalidad de aplicación más apropiada. La situación preferencial en la planta. Si se conoce la ubicación preferencial de cada especie de plaga, podemos ajustar la dirección, el número de boquillas abiertas, la presión de trabajo, optimizando la aplicación. Si la plaga se ubica preferentemente en los brotes, se pueden cerrar las boquillas inferiores o cambiar la presión de las superiores e inferiores, reduciendo significativamente el caldo y manteniendo la eficacia de control. Las condiciones meteorológicas. Tenemos las temperaturas menores a 25 grados, la humedad relativa superior al 50% y la velocidad del viento inferior a 2 metros por segundo. La temperatura inferior a 25 grados. Las condiciones meteorológicas son determinantes para garantizar el éxito en un tratamiento fitosanitario, no solo porque condiciona a la efectividad de los productos empleados, sino porque puede incrementar notablemente la toxicidad para los operarios y para el futuro cultivo, provocando alteraciones no deseadas como son fototoxicidades. Realizar tratamientos por encima de 25 grados, pero sobre todo por encima de 30 grados,
precisa de regulaciones para evitar una rápida evaporación de las gotas del caldo, teniendo que aumentar el tamaño de las mismas reduciendo la presión del fluido. Humedad relativa superior al 50%. La humedad condiciona al mismo nivel la eficacia de un tratamiento fitosanitario. Temperaturas elevadas y humedades relativamente inferiores al 50% son claves para favorecer una evaporación muy importante del caldo. En estos casos, al igual que el caso anterior, es preciso incrementar el tamaño de gota para ralentizar la tasa de evaporación. Si el tratamiento no recubre debidamente la masa foliar y si el producto no llega a depositarse, sino que se evapora antes, la efectividad de la aplicación se minimiza teniendo que recurrir a nuevas aplicaciones. Velocidad del viento inferior a 2 metros por segundo que corresponden a unos 7,2 kilómetros por hora. El otro factor meteorológico que condiciona una aplicación es el viento. Velocidades de viento por encima de 2 metros por segundo favorecen una deriva muy importante del caldo, por lo que el producto no llega a entrar en contacto con el cultivo, alejando el fitosanitario a otros lugares distintos al elegido, favoreciendo la contaminación del medio. Como norma general, las condiciones meteorológicas ideales para realizar una aplicación con fitosanitarios se da en las primeras horas de la mañana, cuando la temperatura es inferior a 25 grados, humedad relativa por encima del 50% y velocidades del viento por debajo de 2 metros por segundo. Hay que evitar condiciones extremas tanto en estaciones estivales como de invierno. Los elementos a fijar en un tratamiento fitosanitario son el volumen de aplicación. Un volumen de aplicación demasiado elevado provoca pérdidas de líquido por goteo y un recubrimiento excesivo que no mejora el control de la plaga. Y un volumen demasiado reducido provoca un incremento de las pérdidas por evaporación y deriva, ya que las gotas son más pequeñas. La realización de pruebas en blanco resulta ser una adecuada estrategia para determinar el volumen de caldo más idóneo para el fin perseguido. Características de la pulverización. Tipo de boquillas. La elección del tipo de boquilla resulta ser una de las condiciones previas y más importantes en un tratamiento fitosanitario. De la elección dependerá el gasto, tamaño de gota, forma del chorro, presión de trabajo. Es necesario entender que la presión de trabajo es una medida regulable y por tanto debe cambiarse en función de las necesidades del cultivo, el enemigo a combatir, fitosanitario empleado, etc. Trabajar a presiones anormalmente elevadas va a suponer forzar todos los elementos del equipo y obtener gotas muy pequeñas, lo que significa rápidamente evaporables. Dimensiones de las gotas. La utilización de papel hidrosensible puede ser una herramienta sencilla para hacernos una idea de la dimensión de las gotas en un tratamiento fitosanitario. Con la realización de pruebas en blanco podemos ajustar ese tamaño a nuestras necesidades reales. Recubrimiento. Impactos por centímetro cuadrado. El recubrimiento medido en impactos por centímetro cuadrado es el número de gotas por unidad de superficie, centímetros cuadrados. Al aumentar el número de impactos, el grado de recubrimiento va a ser mayor, garantizando mejor eficacia de control, pero al mismo tiempo el tamaño de gota es menor, permaneciendo menos tiempo en la masa vegetal. De ahí que haya que alcanzar el número adecuado a la aplicación realizada. De forma general, en el caso de utilizar un fungicida, la dimensión de las gotas ha de ser menor que para un insecticida, por lo que el número de impactos por centímetro cuadrado será mayor. Todas estas características descritas están relacionadas unas con otras, tal y como se ha descrito, por lo que la modificación de una de ellas lleva aparejada cambios en el resto. ¿Cómo medir la velocidad del avance? Corresponde a velocidad en kilómetros por hora, es igual a la distancia en metros entre el tiempo en segundos por 3,6.
Características del flujo de aire. En equipos hidroneumáticos o neumáticos es muy importante regular el flujo de aire, velocidad, caudal y dirección para conseguir las características de aplicación óptimas. Ajustar correctamente estos elementos influyen en todos y cada uno de los elementos descritos en el apartado anterior. Tenemos la velocidad de salida, el caudal de aire y la dirección del flujo. La velocidad de salida se regula variando la sección de salida. El caudal de aire, acción sobre el grupo multiplicador. Y la dirección del flujo, inclinación de los alaves y de los deflectores. Altura de la barra de pulverización. La altura de la barra es un factor decisivo en la uniformidad de la distribución. La altura ha de ser tal que todos los puntos reciban líquido de 3 boquillas. Esto es lo que se describe como el triple solapamiento.